Gloria a ti, Jesús. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, que tú nos sigas enseñando, Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, si en este lugar, Señor, hay personas que aún no están purificadas, Señor, que venga tu fuego abrasador, Señor, y purifique, Señor. Oh Dios, y que queme todo lo que no es de ti, toda la hojarasca, Señor, y tú te puedas glorificar en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Me ha tocado algo fácil. La historia del rey Ezequías es fácil para mí porque lo he vivido y lo vivo desde hace 20 años. Me gusta compartir sobre la historia de este rey. Y yo lo viví en mi vida. A mí no me vino el profeta Isaías a decirme lo que le dijo al rey Ezequías. Ayer lo compartió Miguel, dice que cayó enfermo de muerte. Y vino y le dijo, pon tu casa en orden porque has de morir y no vivirás, ¿no? A mí no me vino el profeta Isaías a decir esto. Me vino una médica en una cama de hospital hace ahora 20 años, justo en esta fecha. Y te quedan 4 meses de vida. Y sabes, en aquel momento no tuve miedo y lo único que dispuse mi corazón a buscar al Señor. Y el Señor mandó al profeta Isaías vuelta atrás a decirle que le había prolongado la vida de 15 años. A mí no me la prolongó de 15, me la prolongó de 20 hasta ahora y hasta que Dios quiera. Pero claro, soy hombre y a los 15 tuve temor. Tuve temor porque me dio un ictus hace 5 años en la cabeza y era justo el cumplimiento de los 15 años. Y me acuerdo que en una de estas, entré 2 veces en el hospital y me acuerdo que en una de estas subí. El Señor cuando me sanó la primera vez, me sanó a través del Salmo 23, lo oí en la televisión, en un entierro de los americanos y este salmo se repitió en mi cabeza hasta que me levanté. El Señor me levantó y cuando aconteció hace 5 años, me acuerdo que subí a la habitación con mi esposa y había una televisión encendida, no había nadie en aquel momento, no había nadie ahí y lo único que me acuerdo que estaba puesto y estaba un entierro y otra vez está el Salmo 23 y dije, Señor, es como que el Señor me hubiera dicho, tranquilo, no pasa nada. Y sabes, cuando te dicen que te quedan pocos meses de vida, te pasas tu vida por delante, ¿no? Y sabes, a mí me gusta la oración que hizo este hombre y es algo que todos los siervos de Dios tendríamos que tener por delante. Empezó diciendo, te ruego, Señor, que hagas memoria de mí, Segunda de Reyes, capítulo 20, que han dado delante de ti en verdad y con corazón perfecto. Y a todos los siervos de Dios y en la historia de todos los reyes, vemos los reyes que hicieron la cosa con corazón perfecto y a Salomón le dijo, anda delante de mí ese perfecto y con ánimo voluntario. Y este hombre, si luego vamos a ver la historia, él sabía su trayectoria, pero venía de una trayectoria familiar que no era buena. Su abuelo tampoco hizo mucho, caminó los caminos, pero su padre fue un bandarria. Pasó a sus hijos por fuego y levantó altares y hizo muchísimas cosas, pero dice que la palabra dice que él no se fijó en su padre. Él cambió la dirección de su vida. Y dice, en verdad, he andado delante de ti en verdad y con corazón perfecto y he hecho la cosa que a ti te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro.
lloró con gran lloro, pero una cosa importante que tendría que estar presente en todos los siervos de Dios: he hecho la cosa que a ti te agradan. A veces no queremos sentir a gusto, pero al sentirnos a gusto a veces le damos lugar a la carne, en lugar de dar lugar al Espíritu, y nosotros tenemos que hacer las cosas que agradan al Señor. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra vida. Y sabes, oí hace un tiempo a alguien que predicó en la iglesia y le dijo: a partir de hoy, cualquier cosa que hagamos, tendríamos que poner Jesús en nuestro lugar. Si estuviera Jesús aquí en este momento, ¿harías esto? Y entonces muchas de las cosas que estamos haciendo quizá no lo haríamos. Y tenemos el modelo perfecto, que es Jesús. Segunda de Reyes 18. Versículo 3, hizo lo recto en ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó lo alto, lo quebró la imagen, talló los bosques, hizo en pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y les llamó por nombre Nehustán, cosas de bronce. Y el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Después ni antes no hubo en él, no hubo otro como en él en todos los reyes de Judá, porque se llegó al Señor y no se apartó de él, y guardó todos los mandamientos que el Señor mandó a Moisés. Y el Señor fue con él en todas las cosas que él salía, prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y aquí vemos claro que él se fija en el ejemplo que era el rey David. Luego le tocará a alguien compartir sobre la oración del rey David, pero él se fijó en el rey David y cogió ejemplo de él. Nosotros tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, que es el ejemplo perfecto, y tenemos siervos que nos adelantan, nos preceden delante de Dios, que respetamos mucho, que como Pablo podrían decir que Pablo iba predicando y decía que yo de los pecadores soy el primero, pero luego también decía que aprended de mí en cuanto haga las cosas de Cristo, en cuanto de todo lo que he aprendido de Cristo. Nosotros tenemos el modelo perfecto, tenemos que ser imitadores de Cristo, nos dice la palabra de Dios. Y ahí está nuestro modelo. Y él cogió el punto. Dice que el Señor puso en él su esperanza, y nosotros nos gustaría que el Señor pusiera nuestra esperanza. Yo no sé tú dónde quieres llegar, pero yo las cosas que veo a mi alrededor no las veo nunca pequeñas. A veces hay que esperar un poquito más, pero las comunidades a veces estamos llorando porque no hay gente, pero en lugar de llorar, como decía Jesús antes, yo lo recalco, tendríamos que trabajar más con las personas y orar más por ellas, y dejando que Jesús haga la obra y prospere la comunidad. Segunda de Reyes 19. Gloria a ti, Jesús. (19) (14) Y tomó Ezequías las letras de la mano de los embajadores, y después que hubo leído, subió a la casa del Señor y le extendió Ezequías delante del Señor. Y esto es algo que tenemos que aprender de este rey. Yo en aquel tiempo, cuando estuve enfermo, tuve que meter no las cartas que tenía en aquel momento, tenía solo una carta, que era mi historial médico. Y me decían linfoma, fase terminal.
y yo puse mi carta. Y aquí él tenía lucha contra Sennacherib y rey de Asiria, y a veces nosotros nos quejamos de la lucha, pero todos los reyes de Israel, uno con otro, tuvieron lucha, y la lucha van a existir y van a estar. Pero él dice que extendió todas sus cartas delante del Señor, y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Dios de Israel, que habitas sobre los querubines, tú solo eres Dios, a todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído, oye, oh Señor, tus ojos, y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Y él puso todas sus cartas. Había un rey, otro rey, y todos venían y le decían: mira, no vayas a luchar contra nosotros, porque ni tu Dios te va a poder ayudar, nadie te va a poder ayudar. Pero él expuso todas las cartas de todos los embajadores, las puso ahí delante de la presencia del Señor. Y a veces nosotros peleamos mucho, y después de pelear, a lo último vamos al Señor. Igual tendremos que dejar de pelear tanto y poner las cartas delante del Señor, los problemas, las luchas, las inquietudes, todo lo que tenemos delante del Señor. Dice que entonces, el versículo 20, Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Había algo importante en Ezequías, que el Señor oía sus oraciones. El Señor sigue oyendo las oraciones de muchos. De lo que oyen, de lo que oran de todo corazón. De lo que saben que lo que están haciendo no es su obra, pero es la obra de Dios. Y aquellos que hacen la obra de Dios están preparados y tienen los oídos atentos para escuchar la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios se puede oír de forma audible, pero a veces, aquí en este caso fue el profeta Isaías, en ir a decirle: mira, el Señor te ha oído. Te ha oído. Aparece el rey Ezequías también en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 29. Versículo 2. Hizo lo recto en los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El primer año de su reino, en el primer mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. Yo entiendo que esta reunión de obreros va a marcar una pauta, va a marcar un antes y un después. Hay una puerta, que tenemos que restaurar, que tenemos que reparar, y es la puerta de la oración. Y esto lo tenemos que tener claro. La puerta de la oración tenemos que repararla. Por H o por B se pueden dañar las puertas, pero está en nosotros, en cada uno de nosotros, reparar las puertas. Antes habló de Nehemías, y lo primero que hizo, poner las puertas con cerraduras y cerrojos. Y hay puertas que tienen que estar con cerradura y cerrojo para cerrarla y cerrar al enemigo fuera de las puertas, y hay puertas que tiene que estar abierta, la puerta de la oración que clama a Dios todos los días. Y versículo 5, y le dijo: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y la sacaréis del santuario la inmundicia. Y si no estamos santificados, si estamos sucios, porque caminamos en este mundo, el mundo nos ensucia y nos pone polvo, y a veces las casas se llenan de inmundicia, y el Señor nos llama a sacar la inmundicia, a sacar de nuestro corazón las cosas que no tienen que estar en nuestro corazón. Nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, y hay cosas que no pueden estar, y el Señor nos llama a liberar el templo para que pueda morar el Espíritu Santo.
versículo 10. Asimismo, pues, he determinado hacer alianza con el Señor Dios de Israel para que aparte de nosotros su ira y su furor. Y nosotros también podemos tomar la determinación hoy de hacer alianza con el Señor. Venimos en el Señor. Pero a veces la carne prevalece. Hay una lucha viva entre la carne y el espíritu, y a veces dejamos que la carne prevalezca. Hemos perdido tantos obreros porque ha prevalecido la carne. No han sabido poner el equilibrio con el espíritu y la carne ha prevalecido. Y han ignorado la lucha viva que hay entre la carne y el espíritu. De entre nosotros y el mayor enemigo que tiene cada uno de nosotros, que es nuestro propio yo, que es altivo, soberbio. Versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos. Igual que nosotros a veces nos quejamos que los obreros son pocos. Y no podían bastar a degollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas ayudaron hasta que acabaron las obras, hasta que los sacerdotes se santificaron porque los levitas tuvieron mayor rectitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. A veces hay algunos que mira, es que si no lo hace el pastor, pero hermanos, todos estamos en la obra de Dios. Aquí estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Aquí hace un ejemplo de algunos sacerdotes que no estaban muy limpios. Y hace el ejemplo de levitas que estaban más limpios que los sacerdotes. Lo que no está limpio se tiene que limpiar. Y lo que está limpio que siga adelante. Gloria a ti, Jesús. Segunda de Crónicas 30. Y uno de los capítulos que habla de la Pascua, que celebran la Pascua, y tenía un problema ahí, porque muchos de los sacerdotes no estaban santificados, no estaban purificados. Y dice el versículo 3, porque entonces no la podían hacer, por cuanto no había plenitud de los sacerdotes santificados y el pueblo estaba junto en Jerusalén. Dice que no podían hacer la Pascua porque el pueblo no estaba santificado. Y a veces en muchas reuniones nosotros no la podríamos hacer porque algunos vienen sucios. O siempre venimos limpios. Pablo era el primero, y todos tenemos ejemplo de Pablo, y cuando hablaba de los pecadores decía, de los cuales yo soy el primero. Tenía un aguijón en la carne que le rogó al Señor que 3 veces que le quitase, y la tercera vez le dijo el Señor, bástate mi gracia. Y él vivía con este aguijón y era consciente. Gloria a ti, Jesús. Versículo 18, porque la gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar, de Zebulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ello, diciendo, el Señor, que es bueno, sea propicio a todo lo que ha apercibido su corazón para buscar a Dios. Y el Señor, Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario, y oyó el Señor Ezequías y sanó al pueblo. La oración intercesora, aquello que están limpio, que oren por lo que no están limpio, para que podamos salir de este lugar limpios, purificados y con fuego santo para poder seguir yendo a nuestros lugares, seguir haciendo la obra con la puerta de la oración reparada. Gloria a Jesús. Versículo segunda de Crónicas 31, termino porque ya termina el curso y termina el tiempo. Versículo 5. Y cuando la palabra tomó fuerza al multiplicarse,
les fue multiplicado los hijos de Israel, muchas primicias del grano, vino, aceite y todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo el diezmo de todas las cosas en abundancia. Y aquí la bendición vino para hacer las cosas que Dios agradan. La bendición no vino por el mucho trabajo, para hacer las cosas que a Dios agrada. Y permaneciendo en la palabra, y caminando en la palabra, Dios iba multiplicando las cosas en todo momento. 31:20. Gloria a Jesús. Ay, si me dais una Biblia. No. Gloria a Jesús. Hacerlo moderno es la primera vez que toco esto y al final el dedo se va. 31:20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Dios. En cuanto emprendió el servicio en la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y nosotros tenemos esta ley y hemos predicado tantas veces: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso siempre sí tiene que preceder a cada uno de nosotros. Terminamos con el 32:19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén y contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de la mano de los hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a los valientes y esforzados, y a los jefes y los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y aquí viene algo que no me toca predicar, seguramente lo compartirá Miguel, y es la ley del acuerdo. Si dos se pusieron de acuerdo, aquí somos más de dos. Aquí el rey Ezequías se puso de acuerdo con el rey Ezequías y oró, y el Señor escuchó la oración. 32:25. Más Ezequías gloria a ti, Jesús. Sí, escuchó la oración porque se pelearon contra ellos. Se mandó un ángel del cielo y se pelearon contra ellos. 25, más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló, y los moradores de Jerusalén y no vino la ira de Jehová sobre Jerusalén. Se enalteció. Cada uno de nosotros podemos enaltecernos. Pero si somos hombres por oración y nos ponemos delante de Dios, nos bajamos. Es necesario, decía Juan el Bautista, que yo mengüe más que Él crezca en nuestra vida. Amén. Que el Señor bendiga.